paciente del doctor Pietro Regazzoni, una paciente de 102 años. No estamos viendo su pantalla. ¿No? Espérenme. Listo, Dani. Gracias. Pantalla. Share screen. Eso. ¿Listo, Dani? Correcto. Súper. Entonces, esta es una paciente del doctor Pietro Regazzoni de Basilea, una paciente de 102 años con estas fracturas. Mire la fractura del antebrazo, una fractura del fémur distal, una fractura de la tibia, y mire la calidad del hueso que tiene esa paciente. Mire la cortical, lo desgadas que son. Mire lo terrible de este problema. Al final de esta presentación, yo quiero que ustedes sean capaces de describir cuáles son los cambios estructurales del hueso osteoporótico, qué pasa tanto en la parte esponjosa como en la parte cortical, cuáles son las características de los implantes y cuáles son los principios de tratamiento de las fracturas aplicados al hueso osteoporótico. ¿Cuáles son los cambios en el hueso cortical? Y ustedes aquí ven una tomografía en el fémur. A mano izquierda, un hueso joven, sano, normal, y a mano derecha, un hueso porótico. Ustedes ven que esa disminución en el grosor de la cortical aumenta el diámetro del hueso, lo cual hace que se mantenga la rigidez en flexión, o lo que se denomina el bending stiffness. Además, se aumenta el área de los canales de Havre, es lo que se llama una osteoporosis intracortical, lo cual hace que se aumente la debilidad de las corticales y hay una predisposición a fracturas de muy baja energía. En el hueso cortical, al disminuir el grosor de la cortical, hay menor longitud de trabajo en los implantes. Como ustedes observan a mano izquierda, en ese huevo, si usted está poniendo un tornillo esponjoso como el que ustedes ven ahí, el paso de rosca de estos tornillos esponjosos es más grande que el de los tornillos corticales. Entonces, la cantidad de roscas que quedan por cortical es relativamente poca. A mano derecha observan el mismo efecto en tornillos bloqueados, que a pesar de tener un paso de rosca menor que el de los corticales, ustedes observen cómo la cantidad de tornillos, de roscas que quedan por cortical es relativamente pequeña, lo cual disminuye la longitud de trabajo. Y van a ver más adelante algún ejemplo donde cuando comenzamos a usar esto en los 90s, utilizando las placas LIS con tornillos monocorticales en las diáfisis, fallaban porque tenían muy poco agarre. El agarre, como lo vemos más adelante en los tornillos, las placas bloqueadas nos hacen, como diría el doctor Andrés Rodríguez Múnera, un pajazo mental, porque uno tiene la sensación de un agarre perfecto, pero ese agarre es entre la placa y el tornillo, y la cabeza del tornillo. Pero si tengo una cortical mala, no tengo donde tenga su segundo punto de anclaje. Si coloco un tornillo monocortical, pues tengo menos agarre. Esto me permite también decirles a ustedes que en algunas de estas fracturas, y por eso cada vez nos ven más usar mini tornillos, tornillos de 2.7, de 3.5, de 2.4, de 2.0, en sitios donde antes no usábamos tantos, acetábulos, fémures, tibias proximales, pilones, etcétera, porque debido a que su paso de rosca es mucho menor, su agarre en hueso porótico es bastante bueno. ¿Qué pasa en el hueso esponjoso? Ahí tienen dos imágenes, a mano izquierda la columna lumbar sana, joven, y a mano derecha la columna lumbar osteoporótica, y ven que las trabéculas son mucho más delgadas, son menores, tienen menos interconexiones y se rompen y fallan mucho más fácilmente. En la osteoporosis, contrario a otras fijaciones, en este punto el hueso también falla. Uno escucha que el implante falló. Yo les digo, generalmente los implantes no fallan. El que falla es uno porque tomó alguna mala decisión. Pero en hueso porótico, el hueso no es capaz de sostener al implante. Entonces, en esto sí fallan. Y eso es lo que lo hace retador, lo que define el reto grande en la fijación de fracturas poróticas.
Este es el ejemplo que les decía, es un ejemplo de Michael Blaut de Innsbruck, donde ustedes ven esta fractura de fémur distal con un implante proximal, un reemplazo de su cadera, una fractura metafisiaria, extraarticular, fijada a principios de los 90, con una fijación con una placa LIS. Y ustedes ven que la reducción es bastante buena, mínimamente invasiva, con una longitud de trabajo, yo diría que bastante aceptable. Hoy probablemente diríamos que nos falta un poco más de longitud de la placa, tornillos más espaciados, etc. Tengan en cuenta que esto era a principios de los 90, pero observen que en la parte proximal los tornillos son monocorticales. Y en ese punto, sorpresivamente la paciente, un par de días después, mire la falla que tiene. Lo que falla es el agarre de los tornillos en el hueso. Fíjense que los tornillos siguen agarrados a la placa. Y ese es el problema a veces con las placas bloqueadas, que dan una falsa sensación de seguridad y uno se confía de que las cosas están funcionando perfectamente. ¿Ven cómo se solucionó en ese momento? Cambiar todos los tornillos a bicorticales para que la fractura llegue, como ustedes observan aquí, a la consolidación de la misma. ¿Cuáles son los problemas que nos enfrentamos cuando tenemos fijaciones osteoporóticas? Hay disminución de la masa ósea y eso disminuye el poder de agarre de los tornillos. Yo creo que la mayoría de ustedes recibieron algunos de los artículos que Tatiana Almario mandó. Si no, probablemente los que no lo han recibido, todos tienen mi teléfono o mi correo electrónico, rpesantesgmail.com. Me avisan y yo se los mando. Son varios artículos de revisión de fijación en hueso porótico. Y son de verdad bastante buenos, son del 2013 para acá, para que entiendan un poquito más de este tipo de fijación. ¿Cuáles son los modos de falla? Los modos de falla son diferentes. En los tornillos, si son tornillos convencionales, en que no tienen el suficiente agarre, y cuando usted tiene tornillos que fijan a la placa, lo que sucede es que estos tornillos actúan por fricción. Y al no tener el agarre perfecto, la fricción entre ellos no es la mejor. El core out del implante, los implantes se cortan, así como lo veíamos en algunas fracturas del extremo proximal del fémur. Ven como en el extremo del húmero proximal, a pesar de que tenemos placas bloqueadas que pensamos que iban a ser la solución, el hueso es de tan mala calidad que hacen cutting out y se salen de los implantes. A todos nos ha pasado, les voy a mostrar probablemente, no lo puse finalmente, un caso de una paciente en que empezamos a fijar el húmero y cada vez que poníamos un tornillo la conminución se nos aumentaba y se nos aumentaba y la placa nos iba quedando cada vez más corta. Y algo que es importante entender es que a pesar de que el hueso es un hueso débil, el poder de potencial de la consolidación no se altera. Voy a hacer una pausa aquí para mirar si hay preguntas en el chat. Denme 2 minutos porque veo varias intervenciones. Los artículos, todo. Perfecto, muy bien. Almario, si ya se conectó, por favor conteste las preguntas del chat y si hay alguna interesante me dice y yo las respondo. Bueno. Listo, doctor. Súper, gracias, Tati. Quedas amando del chat. Listo. Doctor Pinilla, veo que está conectado. Usted tiene experiencia. La doctora Vallejo está conectada. Si hay algo que se me olvida o debo mencionar de más, por favor me interrumpen e intervienen. La densidad ósea del hueso se correlaciona con los números hasta el ciclo de falla, como ustedes ven en esta imagen. Si tengo una densidad mineral baja, como la línea azul, ven que los ciclos de falla que se requiere para que eso no funcione son relativamente pocos, son entre 1200, 1250 ciclos. En la medida en que voy aumentando mi densidad mineral ósea, y por eso es importante también el manejo médico con medicamentos de este tipo de fracturas, nos mejora el agarre de estos implantes. ¿Cuáles son los problemas de la fijación? Y ustedes ven aquí una fractura del húmero proximal que tiene tornillos corticales distales, tornillos bloqueados proximales. Los tornillos bloqueados proximales no se han soltado, pero la fijación proximal, el hueso proximal, se fue de nuevo en varo y se pierde la fijación de estas fracturas.
Hay la alteración en la fijación aumenta el riesgo porque hay una pérdida de la reducción, como ustedes ven ahí, se suelta el hueso proximal, los tornillos no han fallado. Lo que veíamos antiguamente era que lo que pasa en la parte distal, los tornillos se iban aflojando en forma progresiva y perdían fijación en las metáfisis. Una mala unión nos genera, al perder esas reducciones, y en algunos casos la estabilidad no es suficiente y nos lleva a no uniones. Lo ideal sería poder medir la calidad del ósea local. Hay algunas formas, ustedes observan aquí, este es un dispositivo que tenía Norbert Zoom en Basilea para poder medir el torque que tenía antes de colocar el tornillo. Y con eso podía decir si tenía necesidad de aumentar o no esa fijación utilizando cemento intraóseo, de sulfato tricálcico, cualquier otra forma de aumentación para poder saber si el torque o dónde estaba localizada la mala calidad ósea. Sabemos, por ejemplo, que en el húmero proximal la mejor calidad está en el centro y hacia posterior. En el fémur sabemos que si queremos colocar dispositivos deben ser centro-centro y si queremos fallar deben ser inferiores y posteriores, porque si los colocamos anteriores y superiores, la posibilidad de que falle por la calidad ósea local es muy alta. Vamos a mirar la fijación de los diferentes implantes en hueso osteoporótico. Vamos a comenzar con tornillos convencionales, tornillos bloqueados, aumentación, placas bloqueadas, clavos intramedulares y combinaciones. En general, cuando uno usa tornillos convencionales, como les explicaba, la fijación depende de la fuerza generada entre las roscas del tornillo y el hueso. Y todos nosotros hemos hecho fuerza diciendo, uy, ahí quedó buenísimo, apriete con 2 deditos, no vaya a apretar duro porque se roba el tornillo. Depende del diseño del tornillo. Ya se los dije cuando les decía que los tornillos de esponjosa, que uno diría, oh, eso van a agarrar perfecto en el hueso cortical y voy a poner cortical, el paso de rosca es muy ancho, la cortical es delgada y usted no termina teniendo aspas o pedazos del tornillo agarrados perfectamente en la cortical. Como la cortical es de menor diámetro de rosca y menor paso de rosca y las roscas son más profundas en los tornillos corticales, permite tener un buen agarre en algunos de estos huesos, especialmente cuando tengo tornillos que sean de diámetro menor, cuyo paso de rosca es mucho más pequeño. En el esponjoso, el aumento del diámetro de rosca y el paso de rosca da más superficie de área para agarre de hueso, pero están diseñados para ser colocados en las zonas metafisiales, no en las zonas diafisiales. Y el agarre depende de la rosca del hueso, depende de la densidad mineral ósea. Si usted tiene una densidad mineral ósea por debajo de 0.4 gramos por centímetro cúbico, la probabilidad de que un tornillo convencional tenga presa en su hueso es muy, muy, muy baja. ¿Qué pasa con la aumentación? No solo, voy a mostrar un ejemplo, un clavo intramedular, pero igual la puede utilizar uno en tornillos. Hace mucho tiempo, cuando nosotros hacíamos residencia, la aumentación la hacíamos con cemento intramedular y uno colocaba el cemento, perforaba rápidamente, dejaba todos los tornillos medidos listos, colocaba cemento intramedular y colocaba el tornillo para que se fraguara alrededor y tuviera un agarre en esa zona. Las dos cosas para usar son el PMMA y el fosfato tricálcico. Almario tiene pregunta. Pregunte, Almario. Tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿la medición en un hueso de mala calidad no podría ser contraproducente? Es decir, ya estoy alterando localmente el hueso. ¿Medición con un medidor? No preguntan puntualmente, Andrés, ¿a qué te refieres? El imagen que usted puso con el aparato para medir localmente la calidad del hueso, que sería lo ideal, pues por lo menos en la imagen que usted mostró, se ve que es un diámetro bastante grande. Si es un hueso de mala calidad, pues no alteraría ya mi calidad local del hueso para una fijación posterior. Excelente pregunta, Andrés.
este es un implante, o sea, una forma de medición. Este es el ejemplo para el torque intraoperatorio. Pero en esto era un diseño que tenía Norbert Summe en ese momento, que era diseñado para trabajar con implantes en el fémur proximal, tipo tornillos deslizantes colapsables como el DHS o algún tipo de clavo intramedular. Entonces, si usted observa en la imagen inferior derecha, el diámetro de lo que mide el torque, que mide sobre donde va a ir el tornillo, hoja en espiral, lo que usted quiera, es menor al diámetro del tornillo, la hoja en espiral, tornillo del DHS, la hoja en espiral, el tornillo de un clavo intramedular, etc. Entonces, realmente en este punto es menor. Pero esto nunca funcionó más allá de las pruebas que hicieron en laboratorio y un par de pruebas clínicas. Nunca salió al mercado. Pero sería ideal que uno pudiera medir cuál es el torque para tratar de poder definir si usted necesita hacer algo diferente, aumentarla, hacer alguna cosa distinta. Y es la información que no tenemos hoy en día. ¿Quedó claro, Andrés? Sí, señor. Gracias. Súper. Entonces vemos cómo funcionan los tornillos convencionales. ¿Qué pasa con la aumentación? Puede ser con cemento convencional o con fosfatos tricálcicos o sulfato tricálcico. Si es cemento convencional, hay que evitar ponerlo en el sitio de la fractura porque no nos deja que consolide. El cemento se interdigita con las trabéculas óseas, aumenta la densidad, mejora el agarre de los tornillos y mejora el pull-out strength. Cuando yo hacía el fellow en el año 94, lo que ustedes ven hoy en el TFNA que colocan tornillos arriba, existía una cosa que se llamaba el dumb plunger, que lo hacía Jaumedica, que era como un DHS con unos huequitos arriba, exactamente lo mismo que tiene hoy el TFNA o alguno de los dispositivos de aumentación, y en ese punto colocaban, era cemento convencional, cemento del que se usa en los reemplazos articulares, pero tenían problemas con la necrosis ósea y por eso se dejó de usar y nunca funcionó más. Con respecto a fosfatos y sulfatos tricálcicos, el sulfato tricálcico tiene la ventaja de ser un inductor óseo comparado con el fosfato tricálcico y son aumentaciones que permiten el retiro de los implantes con más facilidad que cuando uno los hace con PMMA, porque el PMMA realmente el agarre que tiene es muy grande, pero si uno tiene complicaciones y tiene que retirarlo, es bastante difícil de lograr hacerlo. Esta es una prueba mecánica que se hizo utilizando un tornillo de DHS para mirar cómo fallaban en una fijación solo sobre la cabeza y dándoles ciclos. Ustedes ven en la línea azul el grupo que no tenía una aumentación con cemento falla mucho más rápidamente que el grupo que tiene una aumentación con cemento. Hay que tener en cuenta que todos estos estudios son estudios de laboratorio. ¿Cuál es el problema con el PMMA? Como les decía, no se reabsorbe, es difícil de retirar y la termonecrosis por reacción exotérmica. El fosfato tricálcico y el sulfato tricálcico tienen las ventajas de ser reabsorbibles y que son osteoconductivos y en el momento del retiro no son tan complicados de hacerlos como con el PMMA. Un ejemplo de un paciente de 90 años con una fractura inter y subtrocantérica compleja. Ahí tiene la radiografía proyecto de lateral. A quien llevamos a reducción abierta, fijación interna. Esto es parte de un estudio que estábamos haciendo, que va a salir publicado muy probablemente en el año siguiente. Ahí ven la reducción en la radiografía P con la colocación de la guía en la parte proximal, la radiografía lateral con la guía y la reducción, la guía cortando para los residentes más pequeños. Es súper importante que cuando ustedes coloquen la guía, no solo la vean bien en la AP, sino que en la lateral esté en el centro y de ser posible, les corte el centro del cuello y la cabeza. Eso les va a predecir que cuando ustedes coloquen su implante cefalomedular, muy probablemente, independientemente del fabricante, si tienen esa imagen, su clavo va a estar localizado en el centro donde ustedes van a colocar después su fijación cefalomedular. La colocación del clavo
la fijación en este caso con una hoja en espiral, era el implante que estábamos haciendo en el momento que estábamos haciendo el estudio de aumentación versus no aumentación. El implante centro-centro es muy importante en los implantes, sobre todo en las fijaciones del extremo proximal del fémur, la colocación del implante centro-centro o en la parte inferior en la AP y en la parte posterior lateral, y mantener, independientemente de que sea un clavo, una placa, un tornillo, una hoja, 2 tornillos, etcétera, el TAD. El TAD es un predictor, y van a encontrar el TAD Calcar, el TAD para clavos, etcétera, pero es un predictor muy grande de cutting out. Entonces es súper importante la posición del implante. Después de que colocábamos el implante, en estos pacientes colocábamos medio de contraste para ver que no hubiéramos perforado la cabeza en la parte proximal y tuviéramos problemas de protrusión del cemento. Y una vez colocábamos esto, aumentábamos con cemento a través del tornillo, que es un tornillo con perforaciones, una hoja con perforaciones, y ven cómo se aumenta y se giraba más o menos 25, se giraba en cada cuarto, daba un cuarto de vuelta hasta tener una colocación a todo alrededor, como ustedes observan, tanto en la AP como en la lateral. Este es el resultado postoperatorio inmediato. Y este es el seguimiento del paciente. Esta era, perdónenme 2 segundos, esto era junio, si mal no me acuerdo. Junio del 2017. Y este es agosto, 2 meses después. Y este es 1 año y 2 meses después, con la fractura consolidada en un paciente, como les decía, de 90 años, con una fractura relativamente compleja, donde usamos la aumentación. Probablemente algunos de ustedes se preguntan si la aumentación sirve o no, o permite o mejora los desenlaces clínicos. Realmente no se ha podido comprobar que mejore o no los resultados clínicos. Probablemente en pacientes con osteoporosis severas, por encima de los 85 años, tenga un rol muy importante. O si en algún punto probablemente uno no coloca el implante en la posición absolutamente perfecta, la aumentación probablemente le pueda ayudar a que este implante no falle. Pero el mensaje es que la aumentación no es la panacea absoluta. La colocación perfecta de los implantes y la reducción adecuada es lo que mejor les va a ayudar a ellos. Con respecto a la aumentación, hay otras actividades que podemos hacer. Los tornillos cubiertos con hidroxiapatita o bifosfonatos. No los tenemos disponibles para placas y tornillos. Ustedes, algunos que tengan experiencia con fijación externa, han usado tornillos cubiertos por hidroxiapatita y ven que su agarre es mucho mejor y el momento de retirarlos es un poco más complejo. La hidroxiapatita, como les dije, mejora el agarre inicial del tornillo, y los bifosfonatos mejoran la masa ósea en la interfase del tornillo y hueso. ¿Qué pasa cuando usamos placas tradicionales? En general las placas son load sharing, son dispositivos que soportan carga. Entonces, como ustedes observan en esta imagen, la estabilidad de esta requiere de la fricción que haya entre la placa y el hueso. Y esa fricción está dada por lo que los tornillos literalmente, perdónenme la expresión, estichen la placa contra el hueso, la adosen perfectamente y esa fricción se aumenta. Si yo tengo un hueso de mala calidad que no me permite esa fricción, probablemente estas placas van a fallar. Y si yo tengo una brecha, eso me aumenta el strain y me aumenta la falla en la construcción. Y esa brecha puede ser por falta de reducción o por conminuciones complejas. Y la disminución del strain usted la podría hacer si usted hace contacto cortical. Entonces ustedes van a ver más adelante que en algunas de estas fracturas, sobre todo en las metafisiarias, una de las estrategias que a veces nos olvidamos de usar es el acortamiento, la impactación, tanto en el húmero proximal como en el fémur distal. Son técnicas que funcionaron perfectamente. La desventaja en el fémur distal es el acortamiento de la extremidad,
en el número proximal probablemente la diferencia no sea mayor. Guido está conectado. Si tiene algo que aumentarnos, por favor, díganme. Cuando uso placas tradicionales, la colocación de los tornillos es clave para crear un constructo. Y ese constructo usted lo piensa, y ayer cuando hablábamos de planificación, es lo que usted tiene que decir: ¿dónde van mis tornillos? ¿Qué tipo de tornillo necesito? ¿Cuál debo poner primero? ¿En qué posición? ¿Cuál angulación? Para tener un constructo adecuado. Tengan en cuenta que la longitud de trabajo de la placa les da la rigidez axial y torsional. Entonces, en los huesos poróticos, piensen que lo mejor son fijaciones intramedulares, pero si ustedes tienen fracturas metafisiales, es difícil, o articulares o periarticulares, es difícil enclavijarlas. Entonces tienen que pensar en placas, y las placas tienen que ser muy largas para que funcionen como clavos intramedulares. Si usted quiere mejorar la rigidez o la rigidez de inflexión de los tornillos, coloque los tornillos cerca a los focos de la fractura cuando son conminutas, o alejados de los focos de la fractura cuando son simples, para evitar las zonas de conminución. Y mientras más larga la placa, mejor es el doblamiento de las mismas. ¿Cuál es el constructo ideal? Usted tiene que disminuir la longitud de trabajo y maximizar la longitud de la placa. Entonces, ustedes a veces nos ven colocar placas súper largas, fracturas periprotésicas. Entonces, se coloca una placa que va desde el extremo distal del fémur hasta la parte más proximal del fémur, y a veces dicen: no, pero ¿por qué tan larga? Es para cubrir todo el hueso, para proteger el hueso. Estamos protegiendo el hueso, aumentando la longitud de trabajo de nuestra placa. La verdad es que la adición de los tornillos en la mitad hace poco para mejorar la resistencia a la fijación. Mejora reducciones, pero no aumenta la resistencia a la fijación. Y piensen en algunas áreas en colocar placas antideslizantes o de sostén, sobre todo en cizallamiento. Mejor ejemplo, platillos de la tibia, el tobillo en la parte distal, las fracturas del peroné posteriores, en fracciones mayores probablemente en lugar de placas laterales más tornillo de compresión, les va mejor placas posteriores antideslizantes, sobre todo en estas áreas de cizallamiento. Y aquí tienen un ejemplo. En esta paciente, por ejemplo, ustedes ven una paciente de 85 años, mire la calidad de las arterias, mire cómo está esta lesión y mire la lesión de tejidos blandos. Y esta es la fijación que hacemos, una placa mucho más larga, aumentada con un tornillo intramedular, funcionando como una banda de tensión a través de heridas muy pequeñas. Ustedes observan que tiene muy pocos tornillos, 3 tornillos convencionales. Esto fue a finales de los 90. Y el seguimiento de esta paciente de consolidación. Tati, me avisa si hay alguna pregunta, porfis. Sí, tenemos una pregunta. Dispare. Camilo Acosta quiere saber, en un clavo cefalomedular perfectamente puesto, si sabe cuál es el porcentaje de falla en un paciente con osteoporosis versus no poner la aumentación. Camilo, desafortunadamente no hay un estudio específico. Los estudios de Christian Kammerlander y la gente de Austria, que son los que tienen mejores, no han encontrado una diferencia real en eso. Lo que sí se ha visto, Camilo, y por eso insistí en que no piensen que la aumentación es la panacea. La panacea es reducir muy bien la fractura y colocar el implante en perfecta posición. O sea, no piense que la aumentación les va a salvar la vida. No tengo un número exacto que usted quisiera, o no lo recuerdo. No sé si Carlos Mario esté conectado, que él de pronto tiene ese número. Yo no lo recuerdo para no decirle mentiras, Camilo. Bueno, profe, gracias. Pero si usted me acuerda, con mucho gusto le averiguo y le cuento. Usted debe tener mi teléfono o mi correo y me escribe y yo le doy ese dato. Bueno. Doctor Tati Peña, Listo, tengo profe, una gracias. pregunta. Dime, Tati. ¿Cuántas corticales es mínimo para poner en placas convencionales? Dani, no hay una respuesta exacta a eso. La clave es placas largas y la posición adecuada de los tornillos. Depende de la conminución. Si usted mira esta, es una fractura relativamente simple
y tiene un tornillo distal, solo que está metido intramedular, y 2 tornillos proximales. Si yo fuera a fijar una placa, trataría sobre todo en diáfisis TAPI, usamos clavos intramedulares. Pero si tengo fracturas metafisiarias, trata de hacer fijaciones balanceadas. Me explico. En la zona metafisiaria, el mayor número de tornillos y preferiblemente bloqueados y preferiblemente con placas anatómicas. ¿Por qué razón? Porque le da mayor densidad de tornillos en un segmento pequeño. Esa es una de las excelentes indicaciones de placas bloqueadas anatómicas. Gran densidad de tornillos en un segmento chico. Y en la parte diafisiaria, una buena cantidad de tornillos similar a la que tiene abajo, para tratar de mantener la densidad de tornillos por debajo del 50%. Ya vamos a ver más adelante, Tati, el uso de placas bloqueadas únicamente y el uso de placas híbridas. En mi opinión, probablemente las placas híbridas sean una de las mejores opciones. Gracias, doctor Casante. Tenemos otra pregunta, tenemos 2 más. Una pregunta que qué opina de las placas anatómicas de peroné en estos pacientes y qué opina de pasar tornillos de peroné a tibia para mejorar la estabilidad. Con respecto a la primera pregunta, creo que las placas de peroné anatómicas, esta fue hecha en 1996, 97. Miren, con una placa de tercio de caña o un implante simple, se pueden resolver cosas. Si usted las tiene, úselas, probablemente tengan algunas ventajas, pero el costo es grande. Y yo creo que nosotros tenemos que tratar de hacer las cosas lo mejor posible, con lo que sea más útil para el sistema también. Entonces, las placas de peroné tienen... Nos queda menos de un minuto para que sepan que nos reconectamos apenas se pierda la conexión. Y con respecto a la fijación de peroné a tibia, súper técnica, súper técnica. Sobre todo cuando usted no tiene placas bloqueadas y no tiene un agarre adecuado, la colocación de un hueso a otro para tener 4 corticales, fenomenal. Fenomenal. No es algo que usemos mucho, pero es algo que uno tiene que tener en el armamentario. Esperamos a que se desconecte Tati y volvemos a conectarnos. Yo creo que sí. Listo para Creo hablar de que las bloqueadas. conectémonos de una vez. Ok, Tati.